tratar de que la clase sea amena, de que no sea aburrida, porque es mucho más difícil dar una clase virtual que dar una clase presencial, para poder llamar la atención del espectador. Entonces, vamos a comenzar. Necesito, por favor, que participen de la clase, que presten atención, porque esta clase entra para el parcial y no tenemos otra clase para repaso siquiera. Entonces, o es hoy o es hoy. ¿Estamos? ¿No entienden algo? Me escriben al chat, activan sus micrófonos como ustedes quieran, pero necesito que interactúen conmigo, ¿sí? Bueno, aclarando algunas cuestiones en cuanto a riñón y vías urinarias. Varón y mujer. El varón tiene una glándula que no participa en lo absoluto, aportando orina ni filtrando la sangre, pero justito está debajo de la vejiga y lo atraviesa la uretra. ¿Cómo se llama esa glándula? Porque es una glándula. Próstata. Próstata, perfecto. El varón tiene próstata, la mujer no. La próstata, cuando aumenta de tamaño, ya sea por hiperplasia o sea por cáncer, obstruye esa uretra prostática e impide que la orina baje. Muchísimos problemas se originan a consecuencia de eso. Entonces, por eso se evalúa la próstata en el varón, junto con las vías urinarias. Cuando el varón tiene los siguientes síntomas: hematuria. Cuando el varón tiene dificultad para la micción, que tiene que hacer mucha fuerza para que pueda salir el chorro de orina. O peor aún, retención de orina, o sea, cuando ya no puede orinar y hace un globo vesical, nosotros solicitamos ecografía vésico-prostática con residuo postmiccional. Ese es el estudio que se solicita para evaluar la próstata y la vejiga en el varón. ¿Por qué con residuo postmiccional? Porque al principio se le hace tomar muchísima agua al paciente, se le hace una ecografía con la vejiga llena, se le pide al paciente que vacíe la vejiga posterior a ver a la primera ecografía que se le hizo, y se le vuelve a hacer una ecografía con la vejiga vacía. Entonces, se evalúa la cantidad de orina que queda dentro de la vejiga, que tiene que ser menor a 50 cc. Si es que la vejiga, en una ecografía con residuo postmiccional, se detecta que la orina queda en mayor cantidad a 50 cc, significa que en algún punto hay una obstrucción que impide que esta orina salga. Se evalúa la glándula prostática. La próstata pesa 20 gramos. Es un cálculo que se hace con la ecografía. Si tiene más, si tiene 40, 50 gramos y el residuo postmiccional es de 100, evidentemente se diagnostica una hiperplasia prostática, ¿sí? La mujer no tiene próstata. Entonces, cuando solicitamos en la mujer por hematuria, solicitamos un estudio por masa en la región lumbar, ahí donde se traducen todas las patologías renales en la región lumbar, solicitamos ecografía renal y vías urinarias. Si yo quiero que mi paciente de sexo masculino, aparte de evaluarle la próstata, aparte de evaluarle la vejiga, quiero ver sus riñones, porque, señores, hematuria, el problema puede venir del riñón, de la vejiga o de infiltración de la próstata. Entonces, para que el estudio sea más completo en el varón, yo pido una ecografía renal y vías urinarias más vésico-prostática con residuo postmiccional.
O sea, en el varón, el estudio de las vías urinarias es un poquitito más complejo que en la mujer a causa de la próstata. ¿Está? ¿Qué otra cosa? Así como en hígado, que habíamos visto, el primer estudio que se pide es ecografía. Dependiendo de qué es lo que yo quiero ver, pido vesicoprostática, pido renal, vías urinarias o pido los dos juntos. Muchas veces ese estudio ya es el gol estándar. Otras no, dependiendo del hallazgo, tal cual. Chicos, si ustedes entendieron hígado, traspolen todas las ideas de hígado a riñón. En hígado ya era suficiente si nosotros veíamos un quiste, una ecografía hepática o abdominal. Ya era suficiente si nosotros veíamos un cálculo, ya era suficiente si nosotros veíamos una esteatosis hepática. O sea, ya era el gol estándar. En ecografía también, señores. Si yo tengo un paciente de sexo femenino, 35 años de edad, con un dolor en la región lumbar del lado derecho que irradia hacia la región anterior y el dolor impresiona que terminan los labios mayores. Un dolor intensidad 10. ¿En qué voy a sospechar? ¿Cuál es la patología que produce ese tipo de dolor irradiado? Cálculo renal. Sí, señora. Cálculo renal. ¿Qué estudio voy a pedir en la mujer para evaluar si es que tiene un cálculo renal? Ecografía renal y de vías urinarias. Perfecto. ¿Ya sería el gol estándar ese estudio o no? Para cálculo, talvez. Para cálculo, sí, es el gol estándar. En cambio, si la paciente ya tiene una ecografía que informa obstrucción del uréter distal por una imagen hiperecogénica con sombra sónica posterior, ¿qué es lo que está obstruyendo mi uréter? A profe ya contó. Ya. Ay, no me aguanté. Sí, es un cálculo. Pero aparte de eso, informa dilatación de toda la extensión del uréter y del seno renal. ¿Cómo se llama la dilatación del seno renal por alguna obstrucción que el uréter tenga? Hidronefrosis. Sí, señor, hidronefrosis. Muchas veces la ecografía es el estudio suficiente para la hidronefrosis, pero si yo quiero drenar ese riñón, igualito, chicos, a cuando la vía biliar está dilatada y yo necesito una transparieto hepática para drenar, asimismo tengo el estudio que se llama pielografía anterógrada para drenar el riñón y poder mandar contraste y teñir la vía urinaria. No necesariamente la ecografía es mi gol estándar. Para el diagnóstico sí, pero no para el tratamiento y para la evaluación posterior imagenológica. Cuando mi ecografía me informa una masa sólida en el polo inferior del riñón de 5 centímetros de diámetro que realza con el contraste y que tiene un Doppler positivo central aberrante, estoy hablando de un cáncer de riñón. Obviamente necesito una tomografía de estadificación para evaluar una malformación renal. El gol estándar se llama URO-TAC. La URO-TAC es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. La URO-TAC es una tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis.
No necesito tórax para mirar riñón, porque el riñón no está en el tórax. La urotac no es un estudio de estadificación, señores. Nunca una urotac va a ser un estudio de estadificación. La urotac es un estudio que se utiliza para evaluar parénquima renal, para evaluar seno renal, para evaluar uréter, si está o no dilatado, para evaluar la ubicación del riñón. No nos informa función renal. Para eso está el clearance de creatinina, urea o creatinina en sangre. La urotac nos demuestra ubicación, malformaciones anatómicas, porque es una tomografía. Entonces, para evaluar algunas malformaciones anatómicas que vamos a ver a continuación, el gold estándar es urotac. ¿En qué consiste? Tomografía con contraste endovenoso de abdomen y pelvis. Por supuesto, yo veo tumor, tengo que estadificar. Y ya saben cuál es la tomografía de estadificación, ¿sí? Bueno. Entonces, ecografía. No existe ningún órgano que se le parezca al riñón en una ecografía. No existe. El riñón tiene forma de poroto, tiene la forma de legumbre, chiquitito. Tiene 11 centímetros, o sea, ni tan chico, 11 centímetros de largo. Y nosotros tenemos que diferenciar 3 estructuras. La estructura más superficial, que es hiperecogénica, que le llamamos fascia de Gerota. Lo que le continúa, lo que está por debajo, que es hipoecoico, todo esto que ustedes ven acá, se llama parénquima renal. Y lo que está en el medio, que es esto, se llama seno renal. Seno renal. Entonces, en una ecografía, el riñón tiene la forma de un poroto. Tiene 11 centímetros de largo. Tenemos que identificar la fascia de Gerota, el parénquima renal y el seno renal, ¿sí? El seno renal, ¿por qué es hiperecoico? Porque está el epitelio del uréter, de la vena que entra y de la arteria que sale, ¿sí? Bueno, este es un riñón normal. Ese es un riñón que tiene su seno más pequeño que su parénquima renal, porque uno está dentro del otro. Cuando tenemos al revés un seno de este tamaño y un parénquima de este tamaño, a eso le llamamos hidronefrosis, por ejemplo, que son patologías que vamos a ir viendo de a poquito. Hay que aprender a diferenciar un riñón. No se le parece en lo absoluto a ningún otro órgano que podamos tener dentro del cuerpo. Tomografía. Los riñones son 2. Los podemos ver ambos en forma simultánea. No así en una ecografía renal, que primero tenemos que poner en una zona lumbar y después tenemos que irnos a la otra zona lumbar, obviamente. En una tomografía sí podemos ver los dos al mismo tiempo. Se encuentran por detrás de la aorta. Por eso se consideran retroperitoneales. Y están lateral a la columna vertebral. Esta es la aorta y por detrás están los riñones. Son 2. Una vez que nosotros identificamos un riñón sano, es mucho más fácil identificar un riñón patológico, un riñón enfermo, atrófico, totalmente destruido. Es muy diferente, ¿sí? Las patologías vamos a ir viéndolas de a poquito. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo se ve un riñón, las dimensiones del riñón, 11 centímetros de largo, que están en la región retroperitoneal, porque hay malformaciones congénitas que justamente se basan en la ubicación
anómala de los riñones, ¿sí? Bien, quiero que me digan, este estudio, ¿cómo se llama? Ataque de abdômen sem contraste. Genial, esa es una respuesta súper válida y está correcta. ¿Cómo más le podemos llamar a ese estudio? Ataque simples. Esa es una respuesta incompleta porque faltó la parte de abdomen. Pero es lo mismo que la doctora Delana dijo. ¿Cómo más le podemos llamar a ese estudio y va a estar totalmente correcto? Urotaque. Ahí, justamente, urotac. Una vez que ustedes dicen urotac, así como también yo siempre les exijo que digan si es que tiene o no contraste, la urotac tiene fases, igualitas a las fases de una tomografía convencional. Solamente que cuando hablamos de riñón, el riñón se tiñe por partes, de acuerdo a la fase donde está. Por ejemplo, obviamente esta primera imagen va a ser una fase simple. Los riñones en lo absoluto tienen contraste, ninguno de los dos. La fase que le sigue es la fase arterial. En la fase arterial, nosotros vemos solamente la corteza del riñón teñida. ¿Y cuál es la corteza? Todo esto que está acá es la corteza del riñón. Todo esto que no está teñido es la médula. El riñón tiene su seno renal, que está en el centro, y su parénquima. El parénquima se divide en dos. La parte superficial se llama corteza y la parte que está más cerca al seno se llama médula. Entonces, en una fase arterial, solamente la corteza renal se tiñe. Fíjense y comparen lo que es una fase arterial versus lo que es una fase venosa. En la fase venosa, el riñón está por completo teñido, totalmente teñido. Si ustedes se pueden fijar, no hay esa diferenciación entre corteza y médula. La corteza y la médula, los dos están teñidos. ¿Se entiende lo que es una fase arterial y una fase venosa de una urotac? Sí. Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver acá. ¿Qué fase es esta? Arterial. Arterial. Sí, señor. Sí, señoritas. ¿Esta qué fase es? Venosa. Venosa. Esta parte que estoy señalando, ¿cómo se llama? O seno. 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 Perfecto. Seno. Muy bien. Si es una fase venosa, vamos, fíjense cómo vamos a combinar las cosas. ¿Qué patología tiene nuestro hígado? Tem negócio aí em cima. Não dá pra ver, doutora. Ahí. Um quiste. Um abscesso, doutor. Justamente ese es el diagnóstico diferencial. Pero no es un absceso. ¿Por qué no es un absceso, chicos? ¿Qué tiene esto que el absceso no va a tener?
Parece heterogéneo el centro. Heterogéneo, sí, porque el centro es más hipodenso y la periferia es más hiperdensa. ¿Y por qué la periferia es más hiperdensa? Porque capta más contraste. Sí, señora. ¿Y cuál es el diagnóstico de una imagen heterogénea con un centro hipodenso, un reborde hiperdenso porque capta contraste irregular mal delimitado? Puede ser carcinoma. Metástases. Adenoma? Adenoma, Carcinoma. ¿no es un cáncer, es un CA. Sí, señores, es un tumor, puede ser una metástasis única, pero metástasis al fin. Sí, es un tumor maligno. Bien, señores. Bueno, ¿qué tipo de estudio es este? Urotac. Urotac, ¿en qué fase? Excretora? Excretora. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya vimos cuándo pedir una eco, cómo pedir una eco, porque yo también voy a evaluar la forma que ustedes tienen de pedir una ecografía. Ya vimos la Urotac, en qué consiste, cuáles son sus diferentes fases, en qué momentos vamos a pedir una Urotac. Ahora les voy a mostrar los otros estudios que no son tomográficos, que son radiográficos. Asimismo como en el hígado, nosotros podíamos meter contraste a través de la pared, a través de una CEPRE, a través de una sonda, a través de canalizar el cístico. 1000 formas de meter contraste teníamos en el hígado. Pues señores, en el riñón también tenemos 1000 formas de meter contraste. Lo que quiero que quede bien claro, por favor. Una radiografía simple, así como esta que están viendo acá, no sirve para ver órganos macizos. No sirve. No sirve para ver hígado, no sirve para ver riñones, no sirve para ver bazo. Por favor, no pidan, ¿sí? Y empezamos con los estudios contrastados. El primer estudio contrastado se llama urograma excretor. A ver, acá, urograma excretor. ¿En qué consiste el urograma excretor? Contraste endovenoso. 45 minutos después de haber administrado el contraste, sacaron una radiografía. ¿Para qué me sirve eso? Para ver mi sistema excretor. Vendría a ser lo mismo que una Urotac en una fase de excreción. Por supuesto, una radiografía, como la están viendo acá, es una imagen de 2 dimensiones. Yo no puedo reconstruir imágenes, no puedo subir, no puedo bajar, no puedo evaluar de otra forma que no sea ahí, una imagen plana, mi riñón. Entonces, un urograma excretor jamás va a ser el gol estándar de ninguna patología. Es un método auxiliar para poder ver qué sistema colector, para poder ver seno renal, uréteres y por último, y ahí abajito se ve la vejiga. Para eso me sirve un urograma excretor. Por supuesto es una radiografía, una vez más les digo, jamás va a ser el gol estándar de ninguna patología. Ahora, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre la imagen 1 y la imagen 2? A1 vai estar normal e a 2
E aí não Lógico. tem contraste. La 1 es normal y la 2 es patológica, sí. ¿Qué pasó con el contraste? O ureter Tá descendo. esquerdo está obstruído lá em cima na saída do rinhão por um cálculo. Né? Sí, señor. Este es el riñón derecho, que se nota que el sistema colector perfectamente conduce la orina o el contraste, en este caso, a la vejiga. En cambio, el riñón izquierdo, vemos un sistema colector totalmente dilatado en comparación a este que está acá. Vemos una imagen radioopaca en el uréter proximal que podría ser perfectamente la causa de esa dilatación del sistema pielocalicial. Entonces, lo que tenemos en la imagen 2 es un stop del contraste. No se elimina contraste. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción por un cálculo y aparte que me produjo ya una cierta destrucción del riñón. Señores, la destrucción del riñón, llámese hidronefrosis, ureteronefrosis, es irreversible. No porque yo saque ese cálculo, mi riñón va a volver a su tamaño normal. No, eso ya es irreversible, ¿sí? Y esto es un urograma excretor. La imagen 1 nos muestra una radiografía de abdomen y pelvis, ¿verdad? Un urograma excretor. La imagen 2 es la misma, solamente enfocada más hacia el lado derecho, y la imagen 3 es la misma, solamente que más enfocada hacia el lado izquierdo. Vamos a fijarnos entonces exclusivamente en lo que es la imagen 1. ¿Cuál es una alteración que les debería de llamar la atención? Tem 2 uréteros. Sí, señora. A eso le llamamos duplicación ureteral. Es una malformación congénita que muchas veces es un hallazgo fortuito, totalmente incidental. A eso le llamamos duplicación ureteral, que se evalúa en un urograma excretor, ¿sí? Y empezamos. Otras formas de administrar contraste. Tenemos la posibilidad de meter al paciente en quirófano, hacer una anestesia raquídea, en la columna significa eso, meter eso que ustedes están viendo ahí, esta cámara, a través de la uretra, masculina o femenina. Meter un catéter a través de esa cámara, así como ustedes están viendo acá. Este es un catéter y este es otro catéter que canaliza la vía excretora que ustedes quieren. ¿En qué caso se usa este pielograma retrógrado? El paciente tiene cálculo en la vejiga. No se corta la vejiga para sacar el cálculo, señores. Se utiliza esto que se llama cistoscopía. Se mete una cámara a la vejiga. Acá les voy a escribir. Cistoscopía. Ese es el método por el cual se mete una cámara a la vejiga. Se extrae el cálculo, así como se extrae el cálculo en una CEPRE, muy parecido. Y se manda contraste a los sistemas caliciales, a los sistemas colectores, para ver si ese cálculo en su trayecto produjo alguna lesión. Fíjense, acá tenemos la cánula por la cual canalizamos cualquiera de las dos vías excretoras y mandamos contraste. La imagen se saca a través de un arco en C, al igual que casi todas las imágenes que obteníamos con hígado. En este caso de la piedra, para ver los daños que se produjo, se utiliza un pielograma retrógrado.
Retrógrado, ¿por qué? Porque mandamos contraste por abajo a través del ingreso de este instrumental a la uretra, masculina o femenina. Se hace bajo anestesia raquídea, señores. No se anda metiendo cámaras a través de la uretra en consultorio, ¿sí? Es un procedimiento que no duele y no deja secuelas. Acá vemos de vuelta el catéter y cómo fueron canalizados ambos sistemas colectores, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Tengan en cuenta muchas veces que puede ser que vean alguna ausencia de contraste en alguna porción del uréter. No necesariamente signifique obstrucción. El uréter también tiene sus movimientos de contracción. Y puede que eso sea solamente ausencia de contraste en ese momento. Ustedes se tienen que fijar en el todo. Si este sistema pielocalicial estaba así de dilatado y acá había una ausencia de contraste, bueno, ahí sí, probablemente haya un cálculo, un tumor, algo que esté produciendo una obstrucción. De lo contrario, es causa exclusivamente del peristaltismo del uréter, ¿sí? Bien, acá tenemos un pielograma retrógrado, ahí vemos el catéter y que está canalizado solamente una vía colectora. ¿Está sana o está patológica esta vía colectora? ¿Qué les parece? Patológico. Totalmente patológico, una dilatación tremenda tiene. Bien, entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Ecografías, urotac, urograma, excretor. Tenemos pielografía retrógrada. Tenemos la anterógrada, pielografía anterógrada. También, ¿qué significa esto? En vez de introducir un catéter por la uretra, ya sea masculina o femenina, introducimos un catéter directamente al riñón. Directamente al riñón introducimos un catéter. ¿Se acordarán ustedes que existe el estudio que se llama una transparieto hepática, una punción transparieto hepática, que se canalizaba las vías biliares intrahepáticas muy dilatadas? ¿Para qué? Para drenar y para después mandar contraste y evaluar el sitio de obstrucción. Pues bien, la pielografía anterógrada consiste en introducir un catéter justito en la región lumbar del paciente. Puede ser uno o puede ser dos riñones, no importa eso. Guiado también por ecografía. En un riñón dilatado, en un riñón con hidronefrosis. ¿Para qué? Para mejorar el perfil renal del paciente y para que el paciente pueda hacer su tratamiento, ¿sí? Es una forma paliativa de evaluar el riñón, porque a través de ese catéter que nosotros dejamos, el paciente ya orina por ahí toda su vida, orina por el costado, por la región lumbar. Nosotros podemos mandar contraste y podemos constatar la destrucción renal y la ausencia de flujo de orina en la zona donde canalizamos, ¿sí? Entonces, pielografía anterógrada es un estudio que se basa en la inserción de un catéter en el riñón a través de una punción percutánea, canalizando el seno renal, drenando la orina y mandando después un contraste para ver el sistema colector del riñón, ¿sí? La diferencia de un urograma excretor, pielografía retrógrada y pielografía anterógrada
únicamente es el medio por el cual se introduce el contraste. ¿Estamos? O riñón esquerdo estaba normal? El riñón izquierdo sí, doctora. De hecho, que el riñón como sí no vas a ver, porque vos inyectás contraste directamente al seno y lo que hace el seno es colectar junto con la orina y ¡pum! Lo elimina directamente. El parénquima renal como tal no lo vas a ver porque no se filtra el contraste, no se metaboliza por riñón. Solamente vos vas a ver en el sistema colector, ¿sí? Doctora, ¿y ese se hace con anestesia general o raquillas también? Anestesia local. Ay, Sí, señora. Se hace con anestesia local. Exactamente. Es más, en mi Instagram van a ver una foto. Nosotros hacemos mucho de esto en pacientes con cáncer de cuello uterino, porque el cáncer de cuello uterino infiltra, obstruye el uréter a este nivel, justito antes de que entre a la vejiga. Entonces, todo el árbol urinario está dilatado y todo está inservible. Entonces, para que esta paciente pueda hacer su quimio, nosotros le hacemos lo que se llama nefrostomía. Nefrostomía es la comunicación de dos superficies epitelizadas, en este caso el riñón con la pared. Ponemos un catéter y bueno, la paciente orina ahí de por vida. Si vos a ese catéter le sumás contraste, le llamás pielografía anterógrada, pero el procedimiento en sí se llama nefrostomía. En el Instagram van a ver una paciente que fue sometida a una nefrostomía y está en la sala de ecografía del hospital regional, porque ahí se hace. Lo ideal es hacer en quirófano con un ecógrafo portátil. El hospital no tiene. Entonces nosotros hacemos los procedimientos de nefrostomía en la sala de ecografía del hospital regional, ¿sí? Es un procedimiento estéril, claro que sí, pero solamente con anestesia local, doctora. gracias, doctora. Cistografía. Cistografía es un estudio que tiene la función, la finalidad de evaluar la vejiga. Cistografía es un estudio cuya función, cuyo principal objetivo es evaluar la vejiga. ¿En qué contextos yo quiero evaluar la vejiga? Se hace también por la introducción de una cámara a través de la vejiga, pero solamente en la vejiga, no canaliza ninguna de las vías del sistema colector. ¿En qué casos? Más que nada en dos contextos de la vida del paciente. Cuando el paciente de sexo masculino o sexo femenino tiene infecciones urinarias a repetición, eso ya no es normal. Eso ya requiere un estudio más profundo porque hay alguna malformación en algún punto de la vejiga o del sistema colector del paciente. Se mete una cámara, se mete contraste directo en la vejiga y fíjense cómo refluye el contraste para atrás. Eso significa reflujo urinario. Nosotros tenemos esfínteres en muchas partes del cuerpo, esofágico superior, inferior, el esfínter de Oddi. Tenemos el esfínter anal interno, externo, muchos esfínteres tenemos. ¿La función cuál es? Cerrarse para que no entre y no salga sustancias. En la vejiga tenemos dos esfínteres para cada uréter. Entonces, la orina de la vejiga no tiene por qué volver a refluir hacia el riñón. Cuando eso ocurre, se llama reflujo vesical, reflujo urinario. Señores, produce infecciones urinarias atroces porque la orina nunca termina de salir de la vejiga. Entonces el paciente retiene y produce infecciones urinarias a repetición. Entonces, en el contexto de un paciente con IBU a repetición, por favor, cistografía. Este es un estudio que sí se hace muchísimo. Y este es el otro contexto, importantísimo. Fíjense en el paciente 1. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente 1?
Me parece normal, doctora. Fíjate de vuelta, doctora. Tá com uma sonda? Tem uma fratura ali, não tem? Gigante, así, grandiosa, dos, múltiple, porque es con minuta. Acá, fíjense lo que es este alerón. Fíjense este otro alerón. Está desprendida prácticamente los alerones del hueso del paciente. Me parece el que em contexto- cima ali também. Ahí se ve, ¿verdad? En el Lá em contexto, cima parece que tem também, né? ¿en dónde? Aí, mais pra cima, perto do sacro. Acá. Ahí. Do lado esquerdo. Aí. Sí tiene, también. Y fíjense la importancia. En el contexto de un paciente politraumatizado, que tiene hematuria, que tiene un hematoma en el escroto, que tiene un hematoma en la región púbica, señores, nunca coloquen una sonda vesical. Por dos motivos. Porque la pelvis fracturada puede atravesar la vejiga. La pelvis fracturada puede producir lo siguiente, fíjense, fractura del pene del paciente y por ende de la uretra del paciente. No coloquen una sonda a paciente politraumatizado que tiene hematuria, hematoma en el escroto o hematoma en la región púbica. Metan una pequeña sonda, por favor. Solamente ahí, en el glande del paciente, en la entrada de la uretra. Suficiente. Manden contraste. Si llega a la vejiga, se llama cistografía, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver la integridad tanto del uréter, de la uretra como de la vejiga. Si no llega a la vejiga porque está obstruido, porque hay estenosis o porque hay una fractura, se llama uretrografía retrógrada. Fíjense esta imagen, como acá está la uretra intacta, pero acá hay fuga de contraste a los laterales. Esta es una fractura por algún trauma que tuvo el paciente. Si el contraste no llega a la vejiga, el objetivo de ustedes fue mirar la uretra. Uretrografía retrógrada. Si el contraste ustedes lo meten hasta vejiga, se llama cistografía. En el contexto de un paciente politraumatizado, se hace esto para ver si le puedo colocar o no una sonda o si hay una fractura de pene, le hago una talla vesical, que es un procedimiento quirúrgico para poner una sonda a través de la pared abdominal directo a la vejiga, ¿sí? Bien, hasta ahí se entendió los tipos de estudio que tenemos para evaluar una vejiga, un riñón y el sistema colector y excretor. Doutora, perdão, eu não compreendi muito a uretrografia retrógrada. La uretrografía, doctora, consiste solamente en introducir una pequeña sonda hasta, o sea, dentro, lo que sería en la uretra, ahí en el glande. Solamente ahí, no hay que introducir toda la sonda, solamente el extremo distal de la sonda y mandar contraste para ver la uretra. Bueno, Solamente eso. así. Otra pregunta en cuanto a estos estudios del riñón. Bien, entonces, antes de empezar las patologías, en 10 minutos volvemos, ¿sí? Vamos a un receso de 10 minutos y volvemos en breve. Dale.
Alô, alô, alguém tá me ouvindo, hein? Sim. Bueno, señores, continuamos para poder terminar, ¿sí? Bien, para repasar un poquitito, ¿qué estudio corresponde esa imagen? Urotaque ou taque simples abdômeno pélvico? Simple. Simple não, com contraste. ¿En qué fase? Crescora. Es una fase de excreción, perfecto. Al Professora, igual que mas na imagem de baixo, o contraste daí é o que tá branco só, no caso. solamente que es una reconstrucción 3D. Todo esto que nosotros vemos acá es el contraste. Es la reconstrucción 3D de esa imagen de arriba. Se nota que el riñón está filtrando todo el contraste, pero un poquitito todavía se nota el parénquima renal. Por eso es que nosotros podemos ver el riñón de esta forma. ¿Sí? E, professora, o seno renal tá pintado na imagem de cima e na reconstrução não. É normal isso? ¿Cuál está pintado? Perdón. El seno renal se está tenido na de cima e na de baixo não. Ah, no, eso solamente porque no agarró nomás muy bien la imagen. Pero es la misma imagen, es la misma cosa, ¿sí? Professora, só mais uma dúvida também. Naquela hora de fazer aquela cistografia retrógrada, quando você fala em canalizar os ureters, eles, no caso, você tem que botar o contraste na vejiga até que extravase por ureter, ou tem que diretamente botar em um e em outro? Essa canalização. Eso es canalización, directamente dirigirte hacia el sistema colector que querés canalizar o que querés teñir, eso es. E faz nos dois ao mesmo tempo ou tem que botar em um e depois em outro?
Uno y después el otro. Ok, profe, gracias. Bueno. Bien. Patologías, señores. Empezamos con las anomalías congénitas. Anomalías congénitas son aquellas que se presentan desde el nacimiento. Muchas veces ni siquiera es sintomático, solamente son hallazgos casuales, como por ejemplo esta patología, que se llama riñón en herradura. El riñón en herradura hace referencia a la malformación que consiste en la no separación de uno de los polos renales. Puede ser el polo inferior, como ese caso, también puede ser el polo superior, pero es justamente en la no separación de uno de los polos. Entonces, ¿cuál es la característica imagenológica? Que parece un solo riñón muy grande. Generalmente se ubica en la región anterior a la aorta y podemos ver lo que parecería un riñón muy grande. Cada uno tiene su sistema colector, o sea, son riñones independientes, solamente que no se separaron del todo. Riñón en herradura. En algunos casos podemos ver lo siguiente. Esta imagen hace referencia al riñón que sí está en su lugar. El riñón izquierdo sí está en su lugar. Solamente que al no separarse del riñón derecho parece que produce una tracción y el riñón derecho se encuentra por delante de la aorta. Pero igual le llamamos riñón en herradura porque la patología de base es la no separación, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando nacemos con un solo riñón? ¿Cómo se llama esa patología? Cuando Riñón no se... ¿Riñón qué? ectópico. El riñón ectópico es cuando el riñón está ubicado en una zona anatómica totalmente anómala, ¿sí? Pero no es cuando no tenemos un riñón. Agenesia, eu acho. Genesia renal. ¿Cómo? É isso que o Léo falou, eu acho. É a genésia renal, acho que ele falou. Agenesia renal, tal cual. Cuando tenemos solamente un riñón y se constata un solo riñón, nosotros le llamamos agenesia renal. Perfecto. Esto, Quando tem 3 riñões, profe? cuando tenemos 3 riñones. Bueno, generalmente eso es un trasplantado renal, porque el riñón no se saca, no es que nosotros sacamos y ponemos otro. Y generalmente se pone ya el riñón con el otro riñón. Entonces ahí sí figuran 3 riñones. Es lo que se me ocurre que parecería que tenemos 3. Trasplantado renal, puede ser. Não, mas tem uns casos que a pessoa nasce com 3 rins também. Santo Cristo. Bueno, no sé si es que tiene un nombre específico, la verdad que no conozco, doctor, si es que vos tenés 3 riñones. Queria eu tener, profe, para vender uno. La verdad que no, es un buenísimo negocio, realmente. Dicen que se cotiza mucho, pero la verdad que no sé, doctor, cómo se llama cuando uno tiene 3 riñones. Pero voy a buscar y voy a averiguar también, ¿sí? Fíjense en este. ¿Dónde se encuentra ese riñón? En la pelvis. En la pelvis. ¿Cómo se llama? El riñón. Riñón ectópico. Ese sí es un riñón ectópico, señores. Exactamente. Esta es una reconstrucción 3D de lo que es esta imagen, ¿sí? Solamente eso. Bien.
El título ya lo dice, duplicación ureteral. Es cuando tenemos dos sistemas colectores, pero que viene de un solo riñón. No que son dos riñones en el... no dos riñones en el mismo lugar, sino que tenemos dos sistemas colectores que salen de un solo riñón. Podemos ver acá que viene uno y acá que viene el otro y después terminan en uno solo, ¿sí? Isso causa algum transtorno, profe, ou é um achado imaginológico? Es un hallazgo incidental. No tiene ninguna alteración a menos que uno de ellos esté obstruido, entonces ahí sí. Pero normalmente no suelen originar ninguna alteración. Es un hallazgo casual más que nada. Ahora, la imagen 2. ¿Qué tipo de estudio es? Urotac, Urotac. ¿En qué fase? excretora. Perfecto. ¿Y el primer estudio cuál es? A uretrografia retrógrada. Programa excretor? Ahí está mi pregunta. ¿Cómo yo sé si es un urograma excretor versus una pielografía retrógrada? A visualização da cistoscopia lá. La visualización del cistoscopio. Perfecto. Esta es una imagen donde no se ve el cistoscopio como tal. Entonces podemos decir, o sea, no se ve bien el cistoscopio porque está cortada la imagen solamente. ¿Por qué no puede ser un urograma excretor? Por ejemplo, no se ve ningún catéter, pero ¿por qué no puede ser un urograma excretor? Talvez pela chegada tão em cima lá do seno do contraste, que não seria visualizado com urograma. Uma radiografia? Uma radiografia, o outro é uma tomografia. É um No. 2D, o outro 3D? Eita. Los dos son radiografías. Tanto el urograma excretor como la pielografía retrógrada, las dos consisten en una radiografía. Chicos, si fuese un urograma excretor, se iba a ver los dos sistemas colectores, porque el contraste va endovenoso. El contraste no tiene predilección por uno u otro sistema colector. Iba a ir a los dos. Por eso yo digo que este estudio es una pielografía retrógrada, porque solamente un sistema colector es el que se está canalizando y el que se está viendo, ¿sí? ¿Se Então, entendió? se for um urograma excretor em alguém que tem a genésia renal, ele vai ficar igual uma pielografia retrógrada? Sí, tal cual. Agenesia renal y duplicación ureteral otra vez del riñón derecho. Más mala suerte que esa es un poco complicado. Pero en el hipotético caso de que el paciente tenga una agenesia renal, un urograma excretor se ve de esta manera, doctor. Sí, muy bien. ¿Qué tipo de estudio es este? Reconstrução 3D de Urotac? Sí, ¿qué fase? Excretor. Excretor. Excretora, exactamente. Se a senhora pedir, doutora, o estudo, eu posso colocar Urotac 3D? No está completa la respuesta. Tiene que ser sí o sí. Urotac fase excretora? Sí, así mismo. Está bien. Hay una patología que consiste, es también una patología congénita, que consiste en el engrosamiento de una de las pirámides del riñón. El engrosamiento de una de las pirámides del riñón. No produce ninguna sintomatología, pero se diagnostica muchas veces en una urotac. Columna de Bertin se llama. Cuando
una de las pirámides renales tiene un grosor aumentado mayor a el resto de las pirámides. No trae ni siquiera ninguna transducción patológica, pero se puede diagnosticar, ¿sí? Columna de Bertin. Entonces, riñón ectópico es cuando está en un lugar anatómico que no corresponde por completo. Riñón en herradura es cuando no se produce la separación total de los riñones. Y la columna de Bertin es cuando una de las pirámides renales es más gruesa que el resto, ¿sí? Doutora, solo um Senhora. pouco. Quando sea riñón ectópico, eu tenho que escrever onde está No, no hace falta. ou isso não? No, no hace falta. Con tal de que vos reconozcas que no está en su situación anatómica habitual, ya es suficiente. Graças. Bien. Riñón normal. Riñón con hidronefrosis. Este es el seno normal, hiperecoico, como habíamos visto. Esta es la fascia de Gerota y este es el parénquima renal. Cuando los diámetros se invierten, cuando tenemos un seno muy aumentado, y fíjense el contenido anecoico, que es la orina en este caso, a eso le llamamos hidronefrosis, a la dilatación. Así se ve una hidronefrosis en una ecografía. Y fíjense el parénquima renal mucho más fino en relación al seno renal, que es muy aumentado de tamaño. ¿Este qué tipo de estudio es? Eco renal. Renal e respiratorio. Diagnóstico. Hidronefrosis. Hidronefrosis. ¿Y esta imagen? ¿A qué estudio corresponde? Urotaque. ¿Qué fase? Arterial. Venoso. Venosa. Es una fase venosa. Fíjense el seno renal aumentadísimo de tamaño en relación a este seno renal. El riñón derecho, que es más bajo que el izquierdo por presencia del hígado, se nota que está muy aumentado de tamaño en relación al otro riñón. Eso ocurre con la hidronefrosis. El riñón aumenta de tamaño, pero no porque el parénquima renal sea más grande, sino porque el seno renal está aumentadísimo de tamaño, como lo vemos acá, y es prácticamente inservible, ¿sí? Nossa, eu tinha achado que o esquerdo que tava, tipo, atrófico. No. Acá nosotros vemos el seno renal que está muy, muy aumentado de tamaño. Professora, se fosse face arterial, então ia ficar tenida só a face de Gerota del riñón? No la fascia de Gerota, la corteza renal. La corteza, que es esta parte más externa, no solamente la fascia de Gerota, la corteza, ¿sí? Se tá todo o parênquima, então, daí vai ser venosa. Sí, señor, así mismo. Doutora, não vai ser uma coluna de Bertin porque ele só atinge uma pirâmide? No, acá no se ven las pirámides. Acá no se ven las pirámides. Mas pelo engrossamento do riñón, pela dilatación ali. Pero esto que estamos viendo es el seno renal, donde sale el uréter. Y todo lo demás es el parénquima renal. Acá no se ve ninguna pirámide. No podemos decir columna de Bertin porque no se ve ninguna de las pirámides. Esto que está acá es la hidronefrosis, la dilatación del seno. ¿Se entiende? Sim. Bueno. Ou é por causa do corte, que é axial?
Ou nada a ver? Da para confundir, pero no debería, ¿sí? Porque ahí en la columna de Bertin, fíjate cómo la columna de Bertin es hiperdensa. La columna de Bertin es esto, es todo esto. La columna de Bertin es hiperdensa porque es parénquima renal. En cambio, acá es hipodensa porque es pipí, es diuresis, es el seno renal, ¿sí? Sí. Entendi. Bien. Esta es dilatación del todo el sistema colector del lado, ¿de qué lado? Derecho. Derecho, perfecto. Imagen 1, imagen 2. ¿Cuál es el diagnóstico de la imagen 1? É um cálculo? ¿En dónde está el cálculo? En el seno renal, na salida dele. Ahí justito donde comienza el uréter. Perfecto, doctor, en el seno. Y en el 2. Na vejiga. En la vejiga. Los estudios que están viendo, ¿tienen contraste? No, simples. Parece que não, prof. No, no tiene contraste endovenoso. La imagen 1 tiene contraste oral, pero no endovenoso. Y la imagen 2, ni oral ni endovenoso, ¿sí? Professora, só uma dúvida aqui. Señor, Seno renal e pelvis renal é a mesma coisa? sí. Ah, tá. Tumores líquidos, quistes. Así como los quistes hepáticos que habíamos visto, el riñón también tiene quistes. Solamente que en el riñón le vamos a dar una clasificación. En el hígado no veíamos ninguna clasificación. Acá sí. Acá le vamos a llamar Bosniak. Bosniak es el estudio o es la clasificación que permite discernir, diferenciar un quiste simple, como este, que representa a un Bosniak 1, versus los otros quistes complejos. A partir de un Bosniak 2, ya se considera un quiste complejo. Un Bosniak 1 es un quiste sin calcificaciones, sin tabiques, de contenido homogéneo, anecoico en una ecografía o hipodenso en una tomografía. No tiene nada, solamente el quiste, su cápsula y nada más. Un quiste simple. Un Bosniak 2. Como pueden ver en esta característica que está acá en este dibujito, las calcificaciones se hacen presentes. Son muy escasas. Los tabiques son muy finitos, pero ya tiene tabiques y ya tiene calcificaciones. Entonces, automáticamente se lo considera un Bosniak 2. Aparte de eso, tenemos este quiste que está acá, que se llama quiste hiperdenso, como figura acá. El quiste hiperdenso no significa que realce contraste, porque si no ya es un cáncer. Los quistes no realzan con el contraste. Así como los quistes del hígado, los de riñón no realzan contraste. Entonces, se llama hiperdenso porque su contenido es más blanquecino que cualquier quiste simple. El quiste hiperdenso es una tumoración líquida, que tiene un contenido más blanco que los otros.
automáticamente se lo considera un Bosniak 2, ¿sí? Les voy a ir mostrando. Bosniak 3, a medida que las calcificaciones, a medida que los tabiques son más gruesos, vamos aumentando de Bosniak hasta llegar al 4, donde el 95% de los pacientes que tienen un Bosniak 4 tienen un cáncer de riñón. El cáncer de riñón también puede ser quístico. Entonces, Bosniak 1 es un quiste simple. A partir del 2 en adelante son quistes complejos ya. El Bosniak 2 tiene calcificaciones pequeñas, tabiques finos. Bosniak 3, las calcificaciones y los tabiques ya son más importantes, ya son más grandes. Y un Bosniak 4 destruye el parénquima, deforma el riñón en su totalidad o en una parte, pero destruye el riñón. Es un Bosniak 4. En el 95% de los pacientes es un cáncer de riñón, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos ahora. Acá hay otra clasificación para que ustedes puedan fijar las características de cada uno de los Bosniak. Para diferenciar um 2 do 3, professora, qual que é o Súper melhor fácil. jeito? Súper fácil. Te voy a mostrar que son, o que es el grosor de la calcificación. Solamente eso. Te voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, la imagen 1. ¿Qué Bosniak tiene? 1, parece. 1, por supuesto. ¿Y el 2? Parece mais 4, 3. Señora. 1. 1, por supuesto. Este es el quiste. No importa el tamaño. El tamaño del quiste puede ser así o puede ser así. Si es que no tiene calcificación, no tiene tabiques, sigue siendo un Bosniak 1. Ambas imágenes corresponden a un Bosniak 1. Esta es una ecografía. Ambas son ecografías. Fíjense, estos quistecitos son múltiples. ¿Dentro de qué Bosniak lo clasificarían? 1. 1, claro. Este. Também. 1 también. Bien. Este. 1 também. 1. Dentro del quiste no hay ni una sola calcificación, nada. Es un Bosniak 1. Muy bien. Estos. Seria 4. 4. Fíjense la destrucción que produce el riñón. Todo el riñón derecho, todo el riñón izquierdo se encuentra ocupado por esas imágenes redondeadas. Son quísticas, pero destruyen el riñón en su totalidad. Los 2 riñones. Es un Bosniak 4. Vean lo que son estos riñones. Son diferentes cortes. Uno es coronal y el otro es axial, del mismo paciente. La flecha señala los riñones. ¿Se dan cuenta qué Bosniak le darían a estos riñones? Nossa, 4. 4. En lo absoluto se parecen a riñones normales. Totalmente patológico, de punta a punta, ¿sí? Y acá empezamos con las diferencias. ¿Qué Bosniak es? 1. 1. ¿Qué Bosniak es? 2. 2. Acá. Finita su calcificación. ¿Y qué Bosniak es? 2. 3. 3. Fíjense, esta calcificación gigantesca que tiene acá, en lo absoluto se parece a esta finita que está acá.
Cuando hablamos de calcificación gruesa es un Bosniak 3. Cuando hablamos de destrucción del riñón es un Bosniak 4. Calcificación fina, tabique fino, es un Bosniak 2. ¿Sí? Este quiste, ¿qué Bosniak es? 1. 1, 2, 2, es hiperdenso. Fíjense que el riñón no tiene contraste. Y el quiste es blanquito, bien blanquito. En cambio, cuando se mete contraste, se nota que el contenido no es el que aumenta, el que realza, es el riñón el que realza. Entonces ahí afirmamos que el riñón tiene una lesión quística que no realza contraste, pero que es blanquito. Y a ese le llamamos un quiste hiperdenso, ¿sí? Doutora, Señora. entonces, en las dos Urotaki es un quiste Bosniak 2, ¿verdad? Sí, señora, claro, solamente que les muestra un estudio simple y el otro es un estudio contrastado. Nossa, prof, mas se mostrasse só a segunda imagem, a gente não ia ter como saber, né? Com o Un contraste. No. Si es que muestro yo la segunda imagen nomás, no van a tener cómo saber, le tengo que mostrar las dos, claro. Ah, bom. Bien, la imagen 1, les voy a explicar. Esto es lo que queda sano del riñón, solo eso. Todo esto es la destrucción que produce la lesión quística. El título ya dice, es un Bosniak 4, porque destruye casi por completo el riñón, ¿sí? Este, 1. 2. Acá tenemos la calcificación finita, ¿sí? Este, 1, 1. Este, 1 también. 1. Este, 1. Esse é Será que é 2. 2? Tá meio já hiperdenso. exactamente, ese es el 2, hiperdenso. ¿Por qué? Porque acá se ve blanquito, ¿sí? Bien. Bosniak, 2. 2. Bosniak, 1. 1. Bosniak, Ixi, 3. 2 ou 3, hein? 3. 3. Y este, Já é 4. ahí tenemos el quiste. Y acá tenemos su calcificación, su engrosamiento, todo esto. ¿Qué Bosniak le darían a este? 4. 3. 3 ou 4. Un 3. No deforma el riñón por completo. De hecho que no lo deforma. Solamente que el quiste tiene una cápsula gigantesca, ¿sí? Mas a calcificação que você circulou tá hipodensa, prof, é isso? Não entendi. Es porque es un engrosamiento de la cápsula. Es un engrosamiento de la cápsula, no es una calcificación como tal. Pero sigue siendo un quiste complejo. Porque los quistes simples, como ven acá, esta solamente es la cápsula. Esto tiene una cápsula súper engrosada. Entonces ya, más que lo normal, Bosniak 3, ¿sí? ¿Cuál era la característica de las metástasis hepáticas? Que são más de una, generalmente. São várias. Múltiples de varios tamaños, esparcidas por todo el hígado. El riñón también es asiento de metástasis. Múltiples lesiones en uno o en ambos riñones, de varios tamaños. Se asocia a metástasis renal. El pulmón es una patología que hace, es un órgano, perdón, que hace metástasis al riñón y viceversa.
Entonces, el riñón también puede ser asiento de metástasis. Si yo les pongo un caso clínico, paciente con diagnóstico confirmado de cáncer de pulmón derecho. Se realiza un estudio de estadificación en el cual se observa imágenes múltiples, distribuido por todo el parénquima renal izquierdo, mal delimitado, no encapsulado, que realza en su periferia con el contraste. ¿Cuál es el diagnóstico? Metástase renal de cáncer de pulmón. Metástasis. Por todas las características que yo les dije y ni siquiera les mostré, es una metástasis renal múltiple. Y si ponemos Doppler, ¿qué más se le va a agregar si le ponemos Doppler? Aumento de circulação. Aumento, Doppler positivo, central aberrante. Perfecto. Y si yo les pregunto, señores, ¿cuál es la diferencia entre una metástasis y un absceso? ¿Qué me van a responder? Bordes irregulares, mal definido. Ambos tienen bordes mal delimitados. No son Não vai encapsulados. realçar com contraste, então. O Doppler não poderia ser, doutora? Perfecto, Doppler. El absceso no va a tener Doppler. Otro que dijeron, no va a realzar con el contraste. Genial. El absceso no realza porque es pus. Otra característica patognomónica de absceso. ¿Cuál va a ser? O centro é homogêneo? ¿Cómo? Que é homogêneo o centro? Los dos son inhomogéneos, los dos. Hay una Vai característica. ser múltiple? Vai ter vários? É gás, doutora? Esa es una característica de la metástasis, que generalmente son varios. El absceso normalmente es un foco solamente. Puede ser una diferencia. Otra que dijeron, perdón. Gás, pode ser também? Gas. Claro. El absceso se caracteriza por tener gas. Fíjense, estas imágenes más hipodensas, redondeadas, que se encuentran adentro de esa lesión, recuerdan gas, es gas. Entonces, muchas diferencias ya dijeron. Generalmente la metástasis es múltiple, el absceso no. Doppler positivo tiene la metástasis, el absceso no. Realza con el contraste la metástasis, el absceso no. Y el absceso tiene gas y la metástasis no. Entonces, son formas. Por supuesto, vamos a tener dos tipos de pacientes totalmente diferentes. Uno va a tener fiebre y el otro no. El que tiene absceso va a tener fiebre. El que tiene metástasis no tiene por qué tener fiebre. Entonces, el contexto clínico del paciente es diferente. Pero cuando yo pregunto diferencias imagenológicas, son todas esas que citamos, las diferencias que ustedes tienen que nombrar, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doutora. Creo que sí, doutora. Bueno, perfecto. Porque hasta ahí va la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Na prova, a gente vai ter que saber os diagnósticos também e os tipos de estudo? Sí, claro. Tá, gente, é bom que o de rim é só urotaque, né, doutora? Señora? O de rim é só urotaque. Tenemos los otros. Ah, mas é o que mais usa? No, claro, lo que más se usa sí, pero los otros también. La cistografía, la uretrografía se usan bastante. Yo seguro que va a salir urotaque, ¿no? Ay, Dios, ay, Dios. Quem precisa de uma ajuda, professora, na P3 está difícil. No, es cortísimo, cortísimo. Lo peor de todo es que es cortísimo. Solamente hígado y riñón entra. Mas você mesmo falou que a P3 era difícil, profe. Porque es corto.
porque es corto, ese es el tema. Lastimosamente lo que es corto no es bueno muchas veces porque hay poca imaginación. Pero el que estudia rinde bien. El que estudia rinde bien. Y así, chicos, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? De mi parte, não. Doutora, eu só fiquei com uma dúvida. Sim. Aquela imagem que tinha uma urotaque e uma cistografia retrógrada, eu tinha dito que a urotaque seria uma tomografia e a cistografia retrógrada um raio-x. Aí a senhora disse que os dois eram raio-x. Mas a urotaque não é uma tomo com contraste? Una urotaque es una tomo. A ver, ¿qué imagen? Esta. Essa. Sí, esta es una urotaque. Un ratito. Mas é tomo, né? Mesmo. Claro, esta es una urotaque, es una tomografía, sí, y esto es una pielografía retrógrada, es una radiografía. Ah, então tá bom. É que eu tinha entendido errado, então. Gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, aparentemente no hay preguntas. Entonces, era eso lo que les quería mostrar el día de hoy. Nos vemos en el examen, ¿sí? Ô, prof, e o que a gente deve focar mais pro exame? Dá umas dicas aí pra gente. Hígado y riñón. Ah, profe. Eso hay que enfocar más. Hígado y riñón. Únicamente. Doutora, faz uma prova fácil, por favor. Tenho que sacar 100. Ay, qué socorro. Bueno, uno pide con la boca lo que quiere, ¿verdad? Si ustedes dicen Doutora. que no, van a sacar 100, ¿sí? Doutora, para a Google Standard, então seria TAC? No, para litiasis eco, ya con la ecografía, que es el primer estudio que se pide, nosotros ya podemos diagnosticar de litiasis. Los daños que produce la litiasis, sí, la urotaque. Ah, tá bom, obrigada. ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, señores, nos vemos entonces en el examen. Buen estudio. Semana que vem não tem aula, então, né? É isso. No, Acho doctor, que porque tenemos asueto, ¿sí? Uhum. Bien, nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Tchau, profe. Graças. Adiós. Adiós. Tchau, doutora.